Sueño con ser piloto de Fórmula 1, con correr para los mejores. Sueño con ser campeón del mundo. A veces, los sueños se cumplen. En una habitación de Oviedo empezaron los sueños del pequeño Fernando Alonso. Hoy, cientos de niños como el pequeño Rodrigo sueñan con ser algún día como su héroe. 21 elegidos han vivido de cerca el sueño. Un sueño de esos del que no nos gustaría despertar. Sueñan con ser pilotos. Tienen de 7 a 11 años. Dentro de su pequeño casco piensan en competir. Y a eso les enseñan en el campus Fernando Alonso, un campus internacional. My name is Alexandra, I'm from Russia and I'm 9 years old. My name is Keanu and I am from Dubai and I'm 7.5 years old. My name is Enzo and I am from Dubai and I'm 10 years old. Je m'appelle Dario, je vis en Suisse et j'ai 9 ans. Aquí se fomentan los valores del karting. Para correr, antes hay que caminar. Lo primero es sentirse piloto. Equipación completa, car de competición de 160 centímetros cúbicos, 5 monitores deportivos que les enseñan las normas básicas de la competición. ¿Qué tiene que hacer el doblado? Y técnicas de pilotaje. Nosotros lo que les acercamos es a la competición pura. Les explicamos desde la normativa, banderas, comportamiento en pista, trazadas. 4 monitores bilingües, clases en inglés. Tampoco faltan las pruebas médicas, supervisadas por un equipo de una enfermera y 4 médicos. Entre ellos el neurólogo que atendió a Fernando Alonso tras su accidente en Montmeló. Al frente de todo Lorena, la doctora Alonso, hermana del piloto asturiano. Les hemos hecho un reconocimiento básico y un electrocardiograma que pensamos que es el básico para realizar cualquier deporte de forma semiprofesional hoy en día. Hay que estar preparados para cualquier imprevisto, incluso para una potencial reanimación. Atento a sus evoluciones, José Luis Alonso. El padre de Fernando Alonso no quita ojo a los pequeños pilotos. Pero falta alguien, el espejo en el que se miran los alumnos del campus. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Nuestro ídolo, un crack, Un ídolo. un ídolo y un figura. Es miércoles 29 de julio. Los chicos ya le conocían, pero hoy es especial, porque además de visitar a sus pupilos, Fernando Alonso va a celebrar su cumpleaños con ellos. Ellos les regalan una tarta y un cartel con sus mejores deseos. El profe Alonso les regala esta masterclass con sus consejos. Nos pedíais antes, llegaríamos por la recta, más o menos frenaríamos en esta parte y cuando estamos en el medio ya buscamos la salida, solo que ahora la salida, en vez de ser una salida normal, va a ser el próximo piano. Pasamos cerca también, buscamos el siguiente, pasamos cerca también y luego ya dejamos el car salir para la recta. ¿Esto seco o mojado? ¿Os gusta más? Sí. Mancháis más. El broche final es seguir las trazadas de Alonso en la pista. Ellos cumplen uno de sus sueños, rodar con un bicampeón de Fórmula 1. El propio Fernando también ve cumplido otro de los suyos. El karting, el museo, son cosas que se van haciendo realidad y bueno, pues mira, tengo la oportunidad de disfrutar, de coger el car, de disfrutar yo como tenía 8 o 9 años o 10 años, de disfrutar los niños ahora con unas instalaciones de máximo nivel y pues, con un buen momento. Estos 21 futuros pilotos no van a olvidar nunca el campus y las lecciones magistrales de Fernando Alonso. Quién sabe si algún día ellos seguirán sus pasos, porque a veces los sueños se cumplen.